Hola amigos, ¿cómo están del otro lado? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguir nuestra programación, por estar compartiendo los mensajes que estamos haciendo. Sobre todo también te queremos recordar que te podés sumar a nuestra comunidad de oración, donde estamos orando por los pedidos que nos están llegando, los agradecimientos también, pero sobre todo estamos uniéndonos en oración por un evento en particular. Como ya les comentó ayer Mariano, venimos hablando desde antes, Rubén y Alicia están con otras personas en una misión especial compartiendo el mensaje de Dios en La Pampa. Así es, ellos están trabajando todo el día, todos los días, dando a conocer la verdad en un pueblo que está alejado de donde estamos nosotros en la central, pero sí necesitamos tus oraciones. Tus oraciones en especial por Rubén, por Alicia, por Walter, por Patricia, que también están trabajando. Ellos están haciendo una obra incansable y seguramente esperamos que Dios los bendiga. Pero en esta lucha que tenemos, empezamos el tema ayer con Mariano, ¿no? Hablando acerca de que estamos viviendo en un conflicto que debido a que Satanás decidió rebelarse contra el Señor, eso se traspasó a la tierra y estamos en medio de una lucha donde hay dos bandos, donde hay dos realidades, ¿no? Por un lado tenemos el lado, podríamos decir, de Satanás y su equipo, y por otro lado tenemos a Jesús, que también necesita de un equipo. Y de eso te quiero hablar hoy. De eso quiero hacer énfasis en este programa. Quiero que entiendas que Dios te necesita en su equipo. Ninguno es indispensable, pero sí Dios nos necesita en su equipo. Y por eso el título del programa de hoy es el deber de todo cristiano. Es eso que tenemos que hacer para poder llevar adelante el mensaje. ¿Y qué es eso que tenemos que hacer como cristianos? ¿Cuál es nuestra obligación? Nuestro privilegio, pero también nuestra obligación. Para entrar un poquito en contexto y de lo que vamos a venir hablando, desde un comienzo, la naturalidad humana, debido a la transgresión de Adán y Eva en el Edén, es rebelarse contra el Señor. ¿Saben? Dios creó el Edén, creó el mundo, creó la tierra, el planeta Tierra, para que lo habitemos, y lo habitemos de cierta manera con ciertas características. Pero como siempre el hombre, después de la caída, tiende a rebelarse con el Señor. Vamos a leer lo que dice Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y acá estamos hablando de un grupo humano que es un grupo, podríamos decirle, post-diluviano, ¿no? Donde decide rebelarse al Señor, ¿no? El Señor le había prometido a Noé que no iba a haber más diluvio, que Él ya no iba a destruir más la tierra por agua, ¿no? Que ya lo que había que hacer se hizo y que no iba a ocurrir otra destrucción hasta que, bueno, lo que estudiamos ayer, ¿no? Hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Pero sin embargo, el hombre decide, como un principio ya heredado por Satanás, por desobedecer a Dios, rebelarse al Señor. No creer en las palabras del Señor y decir, no, si el Señor nos dijo que no iba a destruir la tierra, pero ¿y si lo hace? Si nos miente el Señor, empiezan a tratar al Señor de mentiroso, ¿no? Así como Satanás en el cielo, y decir, bueno, vamos a hacer algo. No permitamos que nos vuelva a destruir. Por nuestros propios medios vamos a defendernos, no vamos a depender del Señor. Y vamos a empezar a construir una ciudad, una torre, un edificio, un rascacielos, para alcanzar el cielo y que de esa manera nunca más nos destruya el Señor. Y saben, este fue el principio de la rebelión y este fue el principio donde se formó a través de un gran caudillo, podríamos decir, llamado Nimrod, la Torre de Babel. La Torre de Babel fue el lugar donde Dios después confundió las lenguas y hubo dispersión, ¿no? Pero más adelante, en ese mismo lugar, se crea o se funda una gran nación llamada Babilonia. ¿Saben? Hay algo que tenemos que entender. Desde el principio hasta el Apocalipsis, Babilonia representa lo que sería la confusión. Tiene que ver con rebelión. Babilonia representa con todo poder que se
opone a lo que Dios quiere para sus hijos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta Babilonia. Si bien ya lo comentamos, lo comentó Mariano, quiero invitarte a que, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te suscribas. Si hay algún programa que te estás perdiendo, que no lo pudiste ver o que se te pasó, recordá esto, en Perspectiva Siglo XXI, ese es el nombre de nuestro canal de YouTube, ahí vas a encontrar el listado de todos nuestros programas que te invito a que lo veas y sobre todo a que puedas acceder ahí están a tu disposición para que atrases, adelantes, pero hay algo más interesante que me gustaría proponerte. A que si hay algo en el programa de hoy, en el programa de ayer o los programas que estamos haciendo que no se entiende o que no nos explicamos bien o que te gustaría tener más información, no dudes ni un segundo en escribirnos a los medios de contacto que van a estar apareciendo en pantalla. Ahí vos nos podés escribir y nosotros vamos a poder comunicar y vamos a poder profundizar, ayudarte a profundizar y a estudiar más. Así también esos mismos medios de contacto son los que están a tu disposición para que te unas con nosotros a la comunidad de oración. Recordá que todos los días a las 9 de la noche, horario Argentina, estamos orando por estos pedidos especiales. Así que si te querés sumar, sos bienvenido y si crees que hay algo especial en lo que te podamos ayudar, también escribinos. Entonces Babilonia, ¿saben? Hay algo interesante. Muchas veces nosotros creemos que como fue en la antigüedad, era una especie de ciudad nómada de carpitas y era un grupo de personas que no tenían conocimiento, cuando era todo lo contrario. Como podemos ver en pantalla, Babilonia era una ciudad que estaba situada junto al río Éufrates. ¿Y esto qué tiene que ver? En la antigüedad, los pueblos solían conquistar a través de un principio que era el sitiar la ciudad. ¿Qué era sitiar una ciudad? Era rodearla con sus ejércitos hasta que dentro de la ciudad no tuvieran para comer ni beber. Entonces se entregaban. ¿Qué pasaba si algún pueblo quería, por ejemplo, sitiar Babilonia? Bueno, tenían una capacidad de resistencia de hasta 10 años debido a su sistema de recaudación, podríamos decir, de alimentos, pero también contaban con la ventaja de que habían desviado el río Éufrates de tal manera que un canal pasaba por dentro de la ciudad. Así que no podían rodearlos, podrían resistir 10 años, así que nadie se animaba a conquistar de esa manera Babilonia. Era una gran fortaleza. ¿Saben? Si hay algo en lo que eran buenos, eran las construcciones. Así como ustedes pueden ver, había más de 54 torres templos y había también grandes palacios. ¿Saben ustedes de toda esta ostentación y palacios cuántos eran destinados al Dios verdadero? Ninguno. Todos estos palacios, todas estas torres templos eran destinadas a adorar a dioses falsos, a hacer ritos paganos. Entonces, fíjense ustedes si en una ciudad de esta manera, con tantos templos, tantos palacios, no existía la idolatría. Ese principio, recuerden, Babilonia es el principio de todo poder que se opone a la voluntad de Dios. No solo tenía grandes construcciones, eran muy famosos por utilizar el lapislázuli, que son las piedras de color azul. También, por ejemplo, si ustedes quisieran un día, ¿no?, recorrer la Babilonia de aquel entonces, tenían 2 murallas que aproximadamente eran de 100 metros por 30. O sea, podríamos decir lo siguiente. El perímetro de Babilonia estaba custodiado por una muralla que el ejército y carros podían ir por ellos. Podríamos decir que en cuanto a fortificación y construcción, Babilonia claramente se destacaba del resto. Babilonia claramente destacaba porque tenía una inseguridad impenetrable. Tenían murallas impenetrables. Imagínense ustedes, si este era el tamaño de la ciudad, lo que debería ser el tamaño de su ejército. Si habían pensado al detalle y habían tenido la capacidad de desviar un río,
¿Cuánto más tendrían en batalla, ¿no? En procedimientos de batalla, en estrategias defensivas y ofensivas? Podríamos decir que era una gran fortificación. Podríamos decir que Babilonia era imposible de ser conquistada a los ojos humanos. Pero ¿saben? No solamente se quedaban en esto, también se dedicaban a la construcción, por ejemplo, de jardines colgantes y sistemas de riego, como ustedes pueden ver en pantalla. Podemos ver que encontramos una de las 7 maravillas del mundo antiguo acá, ¿no? Era arquitectónicamente imposible de entender cómo un árbol crecía en un techo y cómo en el medio del desierto podían ellos tener jardines en las altas esferas de los palacios. Sin embargo, esto lo hizo el propio Nabucodonosor para contentar a su esposa, porque su esposa venía de un lugar donde era mucho más fértil y extrañaba, ya que estaban en el medio del desierto. Así que toda la arquitectura puesta a los pies de un rey queriendo engalanar a su esposa. Fíjense que había inteligencia en este lugar. Fíjense ustedes que se destacaba por muchas cosas. Si uno iba a visitar Babilonia, iba a encontrar más de 25 avenidas. Acá donde nosotros vivimos, en Libertador San Martín, no hay una avenida grande, pero en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos la avenida, qué sé yo, que yo haya recorrido, la 9 de Julio, calle Corrientes, Callao, y así sucesivamente algunas que se caracterizan por tener muchos, teatros, cines, restaurantes, pizzerías, casas de comida, todo tipo de diversión y todo tipo de pasatiempo. En este lugar era igual, porque había muchas avenidas, había mucho que estaba detalladamente diseñado. ¿No? Avenidas donde el ejército venía para protección de su pueblo. Entonces, con esto que te acabo de demostrar, con esto que acabamos de estudiar, podríamos decir que Babilonia iba a ser eterna. A los ojos humanos, Babilonia iba a ser eterna. Y ¿sabes qué? Esto me hace reflexionar y me hace pensar con esto de, escuchando el programa que Mariano dio ayer también, que te invito a que lo veas si no lo viste. ¿Cuántas veces nosotros estamos rodeados, ¿no?, pueden ser eventos o circunstancias o nuestra misma mente, de elementos y eventos como puede ser, por ejemplo, ansiedad, tristeza, puede ser alguna enfermedad, puede ser con algo que estamos luchando que no nos permita acercarnos al Señor? Y creemos que en eso es lo que nos va a dominar para siempre, que no hay salida, que es demasiado poderoso para poder enfrentarnos, que no hay nada, por ejemplo, un pecado puede ser. Hay un pecado que queremos sacarnos de encima y no podemos, y creemos que nos va a dominar para siempre, y como quien dice, tiramos la toalla y abandonamos los caminos de Dios porque decimos, no, esto es demasiado difícil. O inclusive, crees que hay un pecado que cometiste que es tan doloroso o tan triste o tan fuerte que Dios no te va a perdonar. Déjame decirte que no hay nada más lejos de la realidad que esto. Porque así como Babilonia parecía invencible, así como ese desafío que vos tenés por delante parece invencible, más de 140 años antes, así es, el Señor más de 140 años antes había dicho de que este reino iba a llegar a su fin. ¿Y cómo puede ser? Si era impenetrable. ¿Saben? Isaías 45, del 1 al 3 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová de Dios de Israel,
que te pongo nombre. Eso que hacía poderoso a Babel, a Babilonia, eso que llenaba de orgullo, fue la peor de sus caídas. Saben, hay algo muy importante y tenemos que entender algo. A veces nos conformamos y hay muchas veces que nos contentamos y nos quedamos con lo que tenemos y creemos que eso es lo que nos va a salvar. Pero saben, ante los ojos de Dios no hay nada imposible y también tenemos una misión que cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Ciro conquista, secando el río Éufrates, entrando y en una noche, ese imperio que parecía eterno cae, ese imperio que parecía que no tenía fin, cae derrotado. También ahí dentro estaba el pueblo de Dios. Aproximadamente 70 años antes, el pueblo de Dios había sido cautivo por Babilonia. Y había un grupo que había quedado, otro grupo fue dispersado, pero hubo un grupo especial que escuchó la voz de Dios, que fue con el pueblo a Babilonia y entendía de que Dios los había enviado ahí con un propósito y un motivo. Entre ellos estaba Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego y muchos más que no cuenta la Biblia, pero que seguro habrán cumplido su misión. Y ese pueblo fiel tenía una invitación a no conformarse con la Babilonia, a no conformarse con las riquezas que había en ese lugar. Seguramente cuando el pueblo cae a Babilonia, imagínense si lo que nosotros vimos ahora fueron fotos y quizás te sorprendieron, imagínate lo que habrá visto el pueblo de Israel en ese lugar. Ver eso en persona. Ellos no estaban acostumbrados a tantas riquezas, a tanto poder económico. Pero el Señor quería demostrar algo. Toda esa confusión que viene de Babilonia, todos esos poderes terrenales, todos esos lujos que nos da esta tierra, nada permanece para siempre. Y hay una invitación que le hizo el profeta Jeremías al pueblo en ese momento que se encontraba en Babilonia. Y dice lo siguiente: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. En este caso, el ardor de la ira de Jehová, ¿quién lo lleva a cabo? Ciro. Pero si Ciro era medo-persa, no era judío. ¿Saben? Dios no hace acepción de personas. Él puede utilizar a quien Él quiera. Y Él te puede utilizar si vos se lo permitís. Pero si no se lo permitís, te aseguro que va a utilizar a otro. Así que no te pierdas la oportunidad de trabajar para el Señor. Y saben, ese mismo mensaje se repite a lo largo del tiempo y de la historia. Apocalipsis habla acerca de la invitación a salir de lo que es la Babilonia espiritual. Recordá esto, cuando hablamos de Babilonia siempre es el mismo principio. Un pueblo que se rebela ante el Señor y son todos aquellos movimientos, poderes que se enfrentan a Dios y a que hagamos su voluntad. Y en medio de toda esta confusión, en medio de todo este caos, tenemos una misión que cumplir. Cristo nos está enviando a que cumplamos una misión. El Señor nos está dando, en su infinito amor, la oportunidad de que hagamos algo bueno por nuestra vida. El Señor te está dando el privilegio de trabajar a su lado. Y saben, hay una visión que dice lo siguiente, en Isaías 21, voy a leer del 2 al 5. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí.
como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. ¿Saben? La historia de este mundo se está acabando. Así como en una noche Ciro arrasó con el imperio babilónico, Cristo en su venida va a ser como un ladrón en la noche. Estamos viendo toda la realidad. Estamos viendo el espanto que hay a nuestro alrededor. O sea, estamos viendo cómo se quitan la vida entre uno y otro, sin ir ni más ni lejos. Miren, ayer estaba viendo una noticia donde una pareja siguió a una persona en auto, ¿no? Porque resulta que esta persona en auto se peleó con otro que había cruzado el semáforo en rojo y se empezaron a agarrar a las piñas, a darse trompadas. No contento con esto, este hombre, que era un carnicero, fue, agarró un palo y le empezó a pegar palazos. No conforme con esto, sacó un cuchillo y lo empezó a cuchillar en medio de la calle. Este hombre hoy está preso por intento de homicidio. Pero esa es la realidad en la que estamos viviendo. Fíjense que dice, acá hay una realidad. Y Isaías empieza diciendo, visión dura me ha sido mostrada. O sea, tenemos un mensaje que dar. Y quizás el mensaje suene duro y rudo. Y muchas personas se encargan de alivianar el mensaje para que cause menos impacto. Y eso es un grave error. Tenemos que dar el mensaje que tenemos que dar. Tenemos que cumplir la misión que tenemos que cumplir. No podemos dar un mensaje diluido. No podemos dar un mensaje con una verdad a medias. Porque no es así lo que hay que predicar. Hay que predicar la realidad. Tenemos que contar lo que realmente está sucediendo. Y saben, hay algo que le pide el Señor al profeta Isaías. Hay algo que le encarga encarecidamente. Y le dice, porque el Señor me dijo así, ven, pon centinela que haga saber lo que vea. Un centinela es alguien que observa y cuenta. En otras palabras, el Señor te necesita, centinela. El Señor te necesita para que estudies su palabra, entiendas el tiempo y cuentes la realidad sin diluir de lo que está sucediendo. El mensaje específico que tenemos que dar en este tiempo. El mensaje que hable lo que tiene que decir, no lo que nos parezca o lo que no ofenda a nadie. Solamente vamos a despertar de este sueño cuando empecemos a decir lo que tengamos que decir y a contar lo que vemos. Pero saben, un centinela no puede contar lo que no ve. Y muchas veces preferimos perdernos en la Babilonia y quedarnos con lo que suceda a nuestro alrededor, total mal no la estoy pasando, y que pase lo que pase. Muchas veces la realidad, lo material, me anestesia el corazón y la mente. Y me cuesta entender cuál es mi objetivo en esta vida. Y me cuesta entender y demostrar a los demás cuál es la realidad que estamos viviendo hoy. La Biblia es bien clara. El mensaje es claro y conciso. No demos vueltas con el mensaje. Es tu momento, centinela. Es tu momento de cumplir con la misión.
Y la profecía sigue diciendo, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen 2 hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No importa cuánto se esfuerce Satanás, no importa cuánto intente Satanás retrasar la venida del Señor, o no importa cuánto Satanás luche para llevarse la mayor cantidad de gente con él, va a llegar un momento en que Cristo va a venir. Va a llegar un momento que así como aquella Babilonia imperial cayó, la Babilonia espiritual caiga también. Pero es nuestro deber, centinela, cumplir con la obra que el Señor nos dejó. Y ahora más que nunca tenemos que dar un mensaje profético. Un mensaje que hable lo mucho que nos ama el Señor. Y, ¿saben? Muchas veces escuché a gente hablar de profecías para asustar a las personas. He escuchado hablar a muchos predicadores de las profecías para que la gente tenga miedo, para que la gente se asuste. Y entonces esto lleva a que no querramos hablar, que cuando digamos profecía digamos no, o son locos, o son fanáticos, cuando en realidad la profecía tiene solamente una función principal. Y Cristo nos dejó todo detallado. Él nos dejó todo en las Escrituras. Y Jesús mismo dijo un versículo que ya lo hice, muchas veces lo hemos leído, que se encuentra en Juan 14, 29, y dice, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Tenemos que entender que este mensaje que tenemos que dar, vamos a hablar de cosas que todavía no se cumplieron. Pero ¿saben? Cuando Daniel habló, y Daniel escribió, por ejemplo, de que Babilonia iba a caer, todavía no había caído Babilonia. Cuando Isaías escribió sobre que Babilonia iba a caer, Babilonia no había caído todavía. Jeremías, cuando habló de que Babilonia iba a caer, por eso nos invitaba al pueblo a salir de Babilonia, tampoco había caído. Pero había un principio. Ellos no se aferraban de lo que sucedía. Ellos no creían en Dios dependiendo de lo que decía el diario. Ellos creían en Dios de manera completa, lisa y llanamente, creía en la palabra de Dios. Entonces, cuando sucedía, quedaba claro que quien seguía el control es el Señor. Y por ahí vos creés que este mensaje es un mensaje de cuento de fantasía y que no va a suceder. A su debido momento, el Señor va a traer este mensaje a tu mente y vas a corroborar con tus ojos lo que te estamos contando. Y el Señor lo dijo antes que suceda con un solo propósito, para que creamos, para que tengamos fe, para que aunque todavía no pase, entendamos que en su momento, en su debido momento va a suceder. Y ahora me surge una pregunta que calculo que nos va a pasar y nos puede pasar a todos. Es, ¿podemos nosotros invalidar la profecía? O sea, en otras palabras, ¿se puede dejar de cumplir lo que prometió el Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo que está escrito puede dejar de funcionar? ¿Puede el Señor dejar de cumplir lo que Él prometió? Y saben, tenemos que entender algo. En este momento somos llamados por el Señor
a ser centinelas, no a hacer oídos sordos a su mensaje. ¿Se entiende? Somos llamados a hacer lo imposible y dejar lo que hay que dejar para servir al Señor. Somos invitados a cumplir una misión que nos lleve a la vida eterna, no a vivir mejor en esta tierra, porque de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Así que ¿estás haciendo lo que corresponde con el Señor? Vamos a ver un claro ejemplo de quienes sí invalidaron la profecía. Dice Hebreos 3, 16 y 17. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Díganme ustedes, ¿saben cuántos salieron de Egipto? Los historiadores creen que aproximadamente 1,5 millones de personas, entre pueblo de Israel y egipcios que se asustaron, ¿no? Ahora, ¿saben de ese más de 1 millón de personas que salieron, cuántos entraron? Solo Caleb y Josué. ¿Qué pasó? ¿Acaso la promesa de heredar la tierra nueva no era para todos? Claro que sí. El pueblo de Israel tuvo que vagar por el desierto 40 años por culpa del pueblo de Israel. ¿Saben? Para el Señor fue fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero lo que no pudo es sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos no aceptaron la promesa porque no habían soltado lo que estaban viviendo en Egipto. Y Egipto, dígase Babilonia. ¿Se entiende cuál es el principio? Somos llamados a dar un mensaje. Las promesas están todas a nuestra disposición. El mensaje que hay que dar es claro. ¿Pero de quién depende? De nosotros. De vos y de mí. De cada uno de nosotros. El Señor nos está haciendo una invitación constantemente. El Señor necesita un equipo para trabajar. Así es. ¿Te gustaría ser del equipo del Señor? ¿Saben? Podríamos decirnos que somos cristianos. Y si somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Actuar como Cristo anduvo. Ser cristiano significa ser un seguidor fiel de Cristo. Imitar y vivir como Él vivió cuando estuvo ¿dónde? En la tierra. Ahora yo te pregunto esto. ¿Vos crees que cuando Jesús vino a la tierra, vino a hacer lo que a Él le parecía? Él dijo, no, yo voy a dar un mensaje, pero mira, me imagino, ¿no? Mira, papá Dios le dijo, ¿no? Mira, ahí charlando con el Espíritu Santo, está bueno esto, pero el mensaje que voy a dar lo voy a disfrazar un poquito. Lo voy a diluir, no lo voy a disfrazar. No voy a exigir tanto, porque... O sin embargo vino a cumplir con la agenda que su Padre Dios le había dado. Dijo cosas que lo hicieron llevar a la muerte. ¿O acaso Dios no juzgó lo que tenía que juzgar?
¿O acaso Dios no declaró lo que tenía que declarar? ¿O acaso Dios no se enfrentó a quien se tenía que enfrentar? ¿O acaso Dios no cumplió con la palabra de Dios? Fíjense que Jesús mismo en la muerte dijo algo y lo registró Juan en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Interesante, ¿no? Para que la Escritura se cumpliese. Juan recalca acá que la profecía que había sido dada de Jesús, Jesús la tenía en la mente. Cada paso que daba no solamente lo consultaba con su Padre en el cielo, sino que también reflejaba las profecías que hablaban de Él. ¿Se dan cuenta que Cristo vino a cumplir con la Escritura? Y llevó el cumplimiento hasta el peor de los castigos. ¿Se dan cuenta de que Cristo no hizo a un lado la Escritura ni dio un mensaje diluido? Sino al contrario, Él sabía que su mensaje lo iba a llevar al punto más crítico, que es al entregar su vida, porque recuerden que nadie se la quitó, Él la entregó. Y Él estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de cumplir lo que la Escritura decía y la voluntad de su Padre. Y decidió sufrir la peor de las muertes, el peor de los castigos, por amor a vos y por amor a mí. ¿Y vos no estás dispuesto a contar la verdad como corresponde? ¿Y vos no te atreves a decir algo por miedo a ofender a alguien cuando el Señor entregó su vida por el mensaje que dio? Dejémonos de jugar con el Señor, por favor. Dejemos de hacer las cosas a medias. Dejemos de intentar estar bien con el Señor y con Satanás. Vivamos una vida como corresponde. A ver, lo que no quiere decir que no nos vamos a caer, pero es momento de levantarnos. Entendamos esto, que tenemos que tomar una decisión y mantenernos firmes, con altibajos, claro que sí. ¿La vida del cristiano es fácil? No. ¿El mensaje que tenemos que dar es popular? Tampoco. Pero por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados y callados. Fíjense lo que registra Lucas en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Otra vez Jesús con el mismo principio. Cuando se cumplió el tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que estaba predicho en la Escritura. Y Jesús vino a hacer una invitación. Jesús vino a mostrar algo. Jesús vino a predicar algo. Jesús vino a dar el Evangelio. Jesús era el Evangelio. Él era la buena nueva. Ahora Jesús está cumpliendo otra parte, como vimos en el programa de ayer con Mariano. Y si Jesús está en el cielo, está en la tierra también, ¿no? ¿Quién va a hacer esta invitación? A veces pasa que no nos animamos a hablar porque lo que sucede, lo que Dios nos dice que hay que hacer, o lo que la Biblia dice que va a pasar, todavía no pasó. Entonces decimos, no, ¿para qué voy a contar? Me van a tratar de loco. Le quitamos la espiritualidad a la Biblia y le damos el mismo valor que un cuento. Cuando nos olvidamos que la Escritura fue inspirada por Dios
a través del Espíritu Santo, santos hombres de Dios escribieron la palabra de Dios. Entonces no le demos a la Biblia el mismo valor que le damos a un cuento, a un diccionario. Es un libro sobrenatural. Es un libro que puede romper las leyes de la física. ¿Se entiende esto? Es un libro que nos da el poder para cumplir lo que hay que hacer en el tiempo necesario con el mensaje que hay que dar. Pero si no nos animamos, otro lo va a hacer por nosotros y nos vamos a perder esa bendición. Imagínense ustedes si Noé hubiese dicho esto. Si no hubiese dicho, no, pero si qué, no es ¿qué es la lluvia? No, Señor. Dios acá le da a Noé, podríamos decir que una profecía del futuro, y le dice en Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Cuántos habitantes había en la tierra? No estamos seguros, pero seguro que había muchos. Esta era una tierra que había quedado desde el Edén, así que esta era la tierra que podríamos decir más se parecía al jardín, a lo que estaba en el jardín del Edén. Así que era hermosa seguro. Pero aunque la tierra era hermosa, la degradación en el corazón de las personas llevó a que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. Pero en medio de todo este caos, en medio de toda esta destrucción moral, Dios encuentra a un hombre fiel. Y decide darle a Noé una misión especial. Noé, tenés que construir un arca. Sí, Señor, ¿un qué? Un arca. Sí, Señor, ¿qué es un arca? Ah, es un barco grande. ¿Y para qué? Y porque va a llover. Bueno, Señor, ¿va a qué? Va a llover. Señor, ¿qué es llover? ¿Qué es la lluvia? Fíjense que el Señor le da un mensaje especial a Noé con un montón de cosas que todavía no habían pasado. Y yo me imagino a Noé pensando, el Señor me mandó a construir algo que no sé qué es, que no sé para qué se usa, que seguro me va a llevar mucho tiempo y no sé si va a funcionar. Podríamos decir que el panorama para Noé era desalentador. Sin embargo, Noé y su familia trabajaron diligentemente. No solamente trabajaron construyendo el arca, sino que simultáneamente predicaban el mensaje que el Señor le estaba dando. La tierra va a ser destruida. ¿Predicaba cualquier mensaje? No, predicaba el mensaje oportuno para el tiempo en el que estaba viviendo. No sabemos si alguna persona le creyó a Noé y se salvó y murió antes que venga el diluvio. Pero ¿saben ustedes de las personas que estaban con vida sacando a la familia de Noé? ¿Cuántas entraron en el arca? Ninguna. ¿Y Noé se habrá sentido un fracasado porque no lo escucharon? La clave es que Dios no llamó a Noé a convencer a las personas. Dios no llamó a Noé a que dé un mensaje que le agrade a las personas. Dios mandó a Noé a que construya y que predique la verdad. Y lo mismo sucede hoy con nosotros. Nosotros somos invitados a dar un mensaje que vaya de la mano con la verdad. Un mensaje que diga lo que tiene que decir en el tiempo en el que estamos viviendo. Tenemos que entender de que Dios nos está invitando a cumplir con su voluntad. El Señor te está invitando a trabajar en su favor. No dice que va a ser fácil.
porque solamente 8 personas se salvaron después del diluvio. Y Noé, ¿cómo no te cansaste? 120 años tardó en venir el diluvio desde la promesa. ¿Qué hubiese pasado si Noé en el año 60 hubiese dicho, bueno, Señor, parece que no va a llover, así que desisto? Te pregunto vos hoy, ¿vas a desistir ahora? ¿Ahora vas a aflojar? ¿Ahora vas a aflojar que falta tan poco? Viviste toda una vida sirviendo al Señor. ¿Ahora te vas a quedar de brazos cruzados? Cuando hay un mensaje tan importante que dar, una misión tan importante que cumplir. Dice Hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque en la fe, Noé fue advertido por Dios de cosas que todavía no se veían. Y el Señor hoy nos está advirtiendo de cosas que aún no se ven. Estamos hablando de profecías, cosas que se van a cumplir más adelante. Y muchas veces desistimos por cosas tan banales. Nos conformamos tanto con la Babilonia que nos olvidamos del Señor. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios que entiende que Cristo murió en la cruz por sí, que perdonó cualquier pecado que haya existido, que le dio una nueva oportunidad, aunque no la merecía, decida bajar los brazos en un momento tan particular de la historia? Y no se trata de ser extremista, como siempre te digo, sino se trata de apelar a tu corazón. ¿En serio vas a bajar los brazos ahora, centinela? ¿En serio vas a dejarte ahogar por lo que sucede alrededor? Cuando tenemos algo tan importante que hacer. ¿En serio vas a retroceder ahora, cuando falta tan poco? Y Mateo registra en el capítulo 24, el versículo 37, lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El mensaje no cambió. El mensaje sigue siendo el mismo. Quizás sí es momento de cambiar los métodos, las formas, pero sin perder la esencia. ¿Hablaste de alguna manera y no funcionó? Cambiemos. ¿Intentaste otro método y no resultó lo que esperabas? Vamos por otro lado. ¿Acaso no hizo eso el Señor? El Señor fue a Gadara, lo echaron. ¿Qué hizo? Curó a 2 endemoniados y cuando le dijeron, vamos contigo, el Señor les dijo, no, cuenten a sus familiares lo que el Señor hizo con ustedes. Y la segunda vez que el Señor volvió a Gadara, fue recibido en todos lados. El Señor nunca se revelaba solo de una manera. Él utilizaba muchos métodos, aunque el mensaje y el principio sea el mismo. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Probar nuevos métodos, nuevas maneras de predicar. Las tecnologías cambiaron. ¿Vamos a bajar los brazos ahora? No. Es ahora el momento de avanzar más que nunca, de apoyar de la manera que sea necesaria, con lo que puedas, con lo que tengas, de apoyar el trabajo que hay que hacer por el Señor.
¿Con qué fondos creen ustedes que Noé construyó el arca? ¿Qué estamos haciendo hoy por el Señor? Si estás viendo este programa, este video, es porque seguramente el Señor ya te habló en algún momento. Así que déjame decirte algo. Tenés un privilegio y una obligación, centinela. Y yo sé que a veces la vida cuesta. Sé que a veces parece que vamos muy cuesta arriba. Y peleamos con el dinero, peleamos con la familia, peleamos con algún hijo, papá, mamá, una enfermedad que no nos da tregua. Pero el Señor nos necesita firmes. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es eso que nos permite mantenernos firmes en los momentos difíciles. Quizás hoy sea el peor momento de crisis que estés viviendo en tu vida. Quizás la crisis sea por tus malas decisiones, quizás la crisis venga por cosas que no quisiste hacer, quizás la crisis venga por cosas que hiciste y te arrepentís. Quizás la crisis es porque tomaste compromisos que vos decís, bueno, ¿para qué me metí en esto? Pero la fe te va a permitir avanzar. Confiar en Dios te va a permitir avanzar. Porque dice, el que cree, el que se acerca a Dios, crea que la hay. Y que hay un galardón. Es entender que como hijos de Dios no podemos vivir aferrados a las cosas terrenales. No quiere decir que dejemos todo de lado. No. Tampoco nos vayamos a ese extremo. Quiere decir que no tiene que ser nuestro principal objetivo en la vida lo material, lo terrenal. Esa Babilonia espiritual, sino al contrario, tenemos que avanzar por fe, avanzar en el Señor, cumpliendo su objetivo para con nosotros. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra vez, una clave para vos, centinela: la fe. Paciencia. Aquí están los que permanecen en el Señor, los que se mantienen bajo sus cuidados, los que obedecen su palabra y los que desarrollan una fe inquebrantable. Aquellos que aunque tienen problemas, aunque muchas veces luchan con dificultades, se dedican a compartir la palabra del Señor con otros. Aquellos que aunque por ahí suene difícil y la vida se les hace dura, deciden cumplir con una misión. Deciden, como quien diría, levantar el escudo, tomar la espada y salir a la batalla. En otras palabras, aquellos que a pesar de las dificultades, aquellos que a pesar de la realidad, aquellos que a pesar de lo que estén pasando, deciden hacer equipo con el Señor. ¿Y qué de ti? ¿Estás dispuesto a hacer equipo con el Señor? ¿Y qué de ti? ¿Estás dispuesto a hacer a un lado aquello que te aleja del Señor? ¿Y qué de ti? ¿Vas a perderte la vida eterna por algo temporal y efímero? Centinela, es momento de contar lo que se ve. Pero cuidado. Jeremías dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros
no hemos sido salvos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, Jesús nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quiere decir, ¿de qué sirve ganarnos el mundo si perdemos el alma? En otras palabras más antiguas, Jeremías decía, vimos que se cosechó, vimos que se sembró, pero no hicimos nada y nos perdimos. Pablo, con una mentalidad diferente, en 1 Corintios 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, Pablo está diciendo, no sea cosa que tanto trabajar por Cristo me olvide de Cristo y me pierda. No sea cosa que el haber dedicado toda mi vida al servicio y haber desistido al final, pierda por aquello por lo que peleé toda mi vida. En otras palabras, nos está diciendo, tenemos una misión que cumplir, tenemos un mensaje que dar, pero no descuidemos nuestra propia vida espiritual. No descuides de tu relación con el Señor. Y déjame decirte que cada relación con el Señor es diferente. No permitas que nada te la pague. No permitas que nada de este mundo anestesie ese corazón que late por el Señor. No dejes que nada en este mundo de confusión, de dolor, de tristeza, permita que se apaguen esos brillos en tus ojos al comunicarte con el Creador. La tierra está avanzando hacia un punto de no retorno, ya estamos en un punto de no retorno. Estas profecías que estudiamos y que vamos a seguir estudiando se van a seguir cumpliendo y van a ir avanzando con el tiempo. Pero es momento de mirar hacia la cruz. Es momento de entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y ahora es momento de nosotros hacer el sacrificio necesario por Él. Es momento de avanzar hacia la eternidad. Es momento de predicar el mensaje que hay que predicar para este tiempo. Es momento de dar a conocer las buenas nuevas. Es momento de llevarle esperanza y luz a un mundo en tinieblas. ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Mañana? Mañana puede ser tarde. Mañana quizás no exista para nosotros. El ayer no lo tenemos. El mañana tampoco. Lo único que tenemos es el hoy y el ahora. ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios por el Señor? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Él obre, te transforme y que te ayude a crecer y cada día ser un mejor cristiano? No me quiero despedir sin decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, vos que me estás viendo ahí desde donde sea que me estás mirando, centinela, es momento de contar lo que estás viendo. Es momento de predicarle al mundo la realidad que está pasando hoy. Es momento de despertar. Es momento de demostrarle a los demás que algo mejor hay para cada uno de nosotros y que solamente lo vamos a recibir cuando Cristo vuelva a buscarnos.
muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Te espero, estate atento a nuestras redes porque le vamos a ir contando más detalles, le vamos a dar más noticias de cómo viene el trabajo. Sin más que decirte, solamente deseo que el Señor te bendiga, te cuide y que también puedas conocerlo cada día un poquito más y así cumplir con su misión. Hasta la próxima.